Saludos samurái. Este es el segundo día del seminario. Este es un día verdaderamente excitante, porque hoy es cuando empieza tu verdadera formación en bioprogramación. Hoy vas a aprender la teoría galáctica del subconsciente, que es el mayor descubrimiento de la bioprogramación, nada menos que cómo funciona el subconsciente. Estate muy atento para comprender y aprender bien esta teoría, pues es la base sobre la que podrás aprender todos tus poderes futuros. No te entretengo más, comencemos. Curso de bioprogramación, by Phoenix, capítulo 4. El modelo galáctico del subconsciente. En el capítulo 3, te descubrí el funcionamiento de la mente, pero lo hice de una forma superficial para que meditaras sobre ello, y así lo comprendieras mejor. En este capítulo, vamos a darte una comprensión más completa de la importancia de lo que has descubierto hasta ahora, y de lo que significa. Para ello, vamos a estudiar el modelo galáctico del subconsciente. Seguramente ya has estudiado que todo en la naturaleza es cíclico, ¿verdad? Tomemos un ejemplo. ¿Conocéis el modelo atómico tradicional? Ese modelo muestra que un átomo es muy parecido a una galaxia, ¿verdad? Un núcleo de protones y neutrones, rodeado de varios electrones, girando alrededor suyo, en distintas capas. Esto es algo muy parecido a un sistema solar, un sol central, y varios planetas girando a su alrededor, con sus lunas. ¿Te haces una idea mental? Ahora piensa en qué es una galaxia. Una galaxia tiene también un núcleo galáctico, formado por unos sistemas solares, muy unidos, y luego varios sistemas solares, más girando a su alrededor. Tienes clara la imagen en la mente. El subconsciente es muy parecido. Mantiene el mismo orden. En su centro absoluto, tenemos a la gran estrategia mental, tal y como si fuera un sol, emitiendo energía. A su alrededor, muy cerca, están los planetas más grandes, las improntas. Un poco más lejos, en otra capa, están las convicciones, tal y como si fueran lunas. Un poco más lejos, están las creencias, como si fueran cometas, y meteoritos grandes, girando en esta tercera capa. En la capa más alejada, está un círculo de asteroides, pequeños asteroides que son las ideas que llamamos opiniones. ¿Te haces una imagen mental? Para simplificar la imagen, vamos a pasarla a 2 dimensiones. Imagínate que la galaxia del subconsciente, en vez de ser una esfera, es un tubo. Así es más simple. El Sol, la divina fuerza que nos da hasta el último hálito de vida, está a la izquierda, mandando luz, energía y fuerza hacia la derecha. Esa energía es tomada por los planetas, las improntas, los cuales dan cierta forma a esos rayos. Esos rayos, con un poco de forma, llegan a las lunas, convicciones, y la moldean un poco más. Finalmente esa energía pasa por la capa de los asteroides grandes, creencias, para ser un poquito más deformada. Y, ya, por último, pasa a la capa de las opiniones, pequeños asteroides, donde puede cambiar un poquito más. Al final, es una cosa así. Tubo galáctico del subconsciente. Capa 0 igual a energía pura, pensamientos en estado puro, estrategias mentales naturales. Capa 1 igual a improntas cristalizadas. Capa 2 igual a convicciones. Capa 3 igual a creencias. Capa 4 igual a opiniones. Ver el PDF anexo. Imagínate que las líneas representan una especie de tubo cósmico, ¿de acuerdo? En él se representa un sistema solar lineal. Al principio del sistema, en la capa 0,
tenemos la estrategia mental natural, la fuente de todo. Esta es la grabación original, que venía con tu ser. Como ves, es inmensa, lo ocupa todo, tiene una energía ilimitada, inmensa, tal y como tiene una estrella. ¿De acuerdo? Después de la estrategia natural, tenemos las improntas, capa 1. En la figura, hemos representado dos improntas, que como ves, son proporcionalmente grandes y poderosas, para representar la importancia que tienen en tu vida. Todo el mundo se guía por sus improntas, son lo más poderoso que existe. Después de la estrategia natural, naturalmente circunflejo. Las improntas son las que moldean la luz que emite el sol, así que las improntas pueden tener diversas formas. En el ejemplo, hemos dado dos formas. 1. La forma de escudo cuadrado, que bloquea la luz que manda la estrategia natural, impidiendo el paso de la energía, y creando una negrura dentro de nosotros, una zarza mental. 2. La forma de triángulo concentrador, que deja pasar la luz, y la dirige con la forma de un triángulo, algo así como un láser triangular. ¿Captas la idea? Entonces, pasamos a las convicciones. Estas toman la energía que les llega de las improntas, e intentan modificarlas un poco, pero como son más pequeñas, poco las pueden modificar. Esto es aplicable también a las creencias y opiniones, que como ves, son cada vez más pequeñas, y quizás más abundantes, y actúan simplemente como pequeños potenciadores, o pequeñas interferencias, como la nieve blanca del televisor. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, en este momento, puedes estar un tanto confundido, o ardiendo de emoción ante lo que estás descubriendo. Circunflejo si estás en el primer caso, ten un poco de paciencia. Esto es tan importante que hasta me es un poco complejo de explicar, hasta para mi circunflejo. Bien, ahora imagínate que meto toda esa galaxia en una cajita, ¿de acuerdo? Cajita del subconsciente. Ahora cogemos esa cajita del subconsciente, y la metemos dentro de la cabeza de una persona, ¿de acuerdo? A esa persona la llamaremos Pepe, subconsciente 1 dentro de cabeza de Pepe. Bien, ahora imagínate que Pepe es un hombre de unos 40 años, una persona normal, pero tú y yo, que en este momento, estamos jugando a ser dioses. Circunflejo. Sabemos que dentro de su cabeza hay un subconsciente, ¿verdad? Este subconsciente es como si fuera un ordenador. Responde a las circunstancias de acuerdo a su programación interna. De tal forma que Pepe siempre va a responder de igual forma ante la misma circunstancia. ¿Por qué? Porque es como su subconsciente 1 está preparado. Entonces, imagínate que con nuestra mano de dioses, tomamos a Pepe, y hacemos 7 copias de Pepe, cada una con una copia exacta de su subconsciente 1. ¿De acuerdo? A las 7 copias las metemos dentro de 7 habitaciones. En cada situación, hay exactamente la misma circunstancia. ¿Qué ocurrirá? Que en cada ocasión Pepe reaccionará de la misma manera, porque es así como está programado su subconsciente. Esto es una demostración de que las personas son esclavos de su subconsciente, algo que ya sabíamos. Bien, resulta que el subconsciente de Pepe tiene esta forma: capa 0 barra vertical quebrada, capa 1 barra vertical quebrada, capa 2 barra vertical quebrada, capa 3 barra vertical quebrada, capa 4 barra vertical quebrada. Ver anexo PDF. ¿Por qué tiene esa forma? Porque nosotros la definimos así. Circunflejo. En ese subconsciente, vemos en la capa 1,
una negrura enorme, ¿verdad? El cuadrado de asteriscos. Bien, eso quiere decir que cada vez que Pepe se encuentre en una situación en la que la estrategia natural de Pepe emite energía, por ese camino, esa energía será bloqueada por esa negrura. Imagínate entonces que esa negrura representa la reacción ante una situación económica apurada. ¿Qué ocurrirá si Pepe se enfrenta a una situación económica apurada? Reaccionará con energía, se pondrá a trabajar para ganar más dinero. No, dado que tiene una negrura enorme en esa zona de su subconsciente, lo que hará será quedar bloqueado, seguramente en un estado pasivo, pues no llega energía a su exterior. Así que Pepe se sentará y llorará, se preocupará y empezará a autodestruir su organismo a base de sufrimiento y etc. Si cogemos a las 7 copias de Pepe y las exponemos por separado a la misma situación económica difícil, las 7 copias reaccionarán igual, ¿cierto? Bien, hasta hoy claro. Pepe tiene una negrura, y mientras permanezca ahí, lo tiene crudo, porque su reacción será siempre la misma. Esto así porque su subconsciente es como si fuera un ordenador lumínico, y siempre reacciona de la misma forma ante la misma situación. Es decir, si metes desgracia económica en subconsciente 1, siempre obtendrás desesperación y depresión. Para hacerlo más claro, imagínate que subconsciente 1 es un ordenador totalmente normal. Lo enciendes y te pones delante de él. Si tecleas desgracia económica en el teclado, el ordenador responde por pantalla desesperación y depresión. ¿Por qué responde eso? Porque está programado para responder así. Bien, ahora vamos a introducir un cambio. Vamos a cambiar el subconsciente de Pepe. Cambiaremos la negrura por trigo. ¿Te has fijado lo que hemos hecho? Hemos cambiado la negrura, el muro, por una lente láser. Así que ¿qué ocurrirá ahora? Bien, probémoslo. Nos ponemos delante del ordenador subconsciente 1 modificado, y tecleamos dificultad económica. ¿Qué sale ahora? Reto, oportunidad, ponerse a trabajar automáticamente para ganar más dinero. ¿Ves qué diferencia? Ahora, mantenemos a subconsciente 1 original dentro de 6 Pepes, y en el séptimo metemos subconsciente 1 modificado. ¿De acuerdo? Bien, ya lo hemos hecho, así que tenemos a 6 Pepes con el subconsciente original con negrura, y a 1 con la mente reprogramada sin negruras. Movemos nuestras manos de dioses, y exponemos a los 7 Pepes a la situación económica difícil. ¿Qué ocurre? 6 se deprimen, los que tenían el subconsciente 1 original, tal y como era previsible. Pero ¿y el séptimo? El séptimo se pone a trabajar, y comienza a ganar dinero. ¿Por qué? Porque el resultado ha cambiado, porque la programación cambió. Bien, párate y medita unos instantes sobre esto que has estudiado. Si no lo has comprendido totalmente, léelo de nuevo. Es importante comprenderlo antes de poder seguir adelante. ¿Te das cuenta? El subconsciente funciona con una serie de programas. A esos programas son estrategias mentales, y están compuestos de improntas, convicciones, creencias y opiniones. Las estrategias mentales toman la energía de las estrategias naturales y las transforman en resultados en nuestra vida. De esta forma, tenemos estrategias mentales que nos proporcionan resultados positivos, y otras estrategias mentales que nos proporcionan resultados negativos, incluso autodestructivos. ¿Comprendes? Así pues, ¿quién decide lo que obtenemos en la vida? Nuestro subconsciente, es decir, la programación que hay en nuestro subconsciente, ¿verdad?
Y esos son las estrategias mentales. Así pues, tenemos el siguiente esquema. Analízalo. Circunstancia o datos igual a se meten en el igual a barra vertical quebrada subconsciente barra vertical quebrada igual a resultado. Es decir, vivimos una experiencia, una circunstancia. Eso significa que estamos metiendo unos datos en el subconsciente. El subconsciente procesa esa información y automáticamente pone en funcionamiento la reacción que tiene programada para esa situación determinada. Si te fijas, normalmente pasamos por la vida considerando a la mente, al subconsciente, como una gran caja negra, que nadie sabe cómo funciona, pero que, sin embargo, decide y controla nuestras vidas, porque es la que marca cómo reaccionaremos ante determinadas circunstancias, y los sentimientos que tendremos. Dos personas reaccionan de forma distinta ante una misma circunstancia. La muerte de su padre. La primera persona se deprime, viste de luto, y sufre de forma descontrolada. Todos sus parientes se le acercan para darle el pésame. La segunda persona se alegra, se viste de fiesta, y se reúne con todos sus parientes para celebrarlo. La primera, cree que la muerte es una pérdida, algo ante lo que hay que reaccionar con dolor. La segunda, cree que la muerte es algo bueno, porque el muerto va a ir al cielo a ser feliz, y allí le esperará hasta que el vivo tenga la suerte de morirse y poder ir al paraíso con todos sus antepasados. ¿De qué depende la reacción? Naturalmente me dirás que depende de la religión de cada uno. Unas reaccionan con pesar y otras con alegría. Pero al final, ¿de qué estamos hablando? De programación mental, de reacciones programadas en el subconsciente, de estrategias mentales, de improntas, convicciones, creencias y opiniones. Simplemente unos creen que morir es malo, mientras los otros tienen la fuerte convicción de que morir es pasar a un lugar mejor. Bien, esto que estamos hablando es algo obvio, algo que ya sabemos, ¿verdad? ¿Cierto? Y es que solamente estamos organizando las ideas para recordar lo que ya sabemos y poder comprender mejor lo que viene. Por así decirlo, estamos tomando las piezas del puzzle que ya conocemos, y las estamos organizando para mostrar la imagen final, aquella que nos sorprenderá, aun cuando partamos de lo cotidiano. Así pues, la alegría, o el dolor ante la muerte, son cuestión de programación mental, ¿verdad? Es algo que nos dicta nuestro subconsciente, es algo que decide nuestra vida. Una pareja se ama con toda la intensidad de sus corazones. De repente uno de ellos muere, el otro sufre tanto que siente que su vida ya no tiene sentido. El resultado, se mata, de igual forma que Romeo hizo al creer muerta a Julieta. Otra pareja se ama de igual manera. De repente uno de ellos muere, el que queda se alegra tanto por el muerto que llora de felicidad. Puede ser que se apene porque tardará varios años en ver a su amada, pero sabe que ella está en un lugar mejor, y si ella es feliz, él es feliz. Así que continúa viviendo intentando hacer de este mundo un lugar mejor. ¿Te das cuenta? Una impronta decidió sobre la vida y la muerte. Hoy me acaba de escribir uno de mis aprendices. Me contó su historia. En el año 1999, perdió todo su dinero por culpa de que una empresa le estafó. El resultado, se preocupó tanto, que sufrió un ataque al corazón. Solo 4 operaciones médicas pudieron hacer que sobreviviera. En ese mismo año, yo tuve que renunciar a una renta de $1 millón mensuales, y también porque una empresa me estafó, perdí todos los ahorros,
¿Qué tenía con ellos? Mi reacción, felicidad. Se habían quemado los barcos detrás de mí, y tenía una nueva oportunidad. La oportunidad de utilizar mis conocimientos no solo para mi provecho personal, sino para poder ayudar a millones de personas en este mundo, y luchar por un lugar mejor. Como resultado de esa situación, realicé mi fortuna triplicándola, y por el camino salvé a 10,000 personas del suicidio, y mejoré la vida de más de 40 millones de personas. Ambos vivimos la misma situación. Él casi muere, yo renací, con más fuerza a la vida, y ayudé a muchos millones de seres humanos. La diferencia, solo programación mental, solo las estrategias mentales que cada uno poseemos. Te vas dando cuenta de la importancia de la teoría galáctica del subconsciente. Si nuestra programación mental decide sobre la vida y la muerte, ¿sobre qué más decidirá? ¿Qué tal sobre el éxito y el fracaso? No sé. Veamos esta vez, quiero darte un ejemplo externo. En el libro Poder sin Límites, de Anthony Robbins, aparece una historia realmente interesante. En resumen, Tony había sido contratado por una empresa de publicidad para que descubrieran cuál era la estrategia mental del mejor de sus publicistas, y la duplicara en el resto de su plantilla, que era un tanto mediocre. El resultado fue espectacular. Después de solo 15 minutos de reprogramación mental, todos los publicistas alcanzaron el nivel del mejor publicista. El resultado, la empresa subió como la espuma hasta colocarse entre las mejores de Nueva York. De hecho, creció tanto que se vio en la necesidad de contratar a nuevos publicistas, pero se encontraron con un problema. Si contrataban a cualquiera, no se mantendría el excelente nivel, y si buscaban a un genio, les pediría unos honorarios demasiado elevados. La respuesta lógica surgió enseguida: entrevistarían a varios publicistas, contratarían a 2 personas íntegras y fieles, a las que les darían la estrategia mental del mejor publicista, para lo cual contratarían de nuevo a Tony. Por casualidades del destino, la secretaria citó a Tony 2 horas antes de que llegara el primer candidato al puesto, y Tony no estaba dispuesto a esperar tanto. Así que tomó a 2 ancianos sin estudios que trabajaban para esa empresa empujando un carrito de correspondencia. Ellos nada sabían de publicidad, pero Tony se reunió con ellos durante 15 minutos y acto seguido se los presentó a la junta directiva. El resultado fue increíble. Los ancianos podían realizar anuncios con la misma calidad del mejor publicista, así que fueron contratados por una enorme suma de dinero. ¿Te das cuenta? Esos ancianos se habían pasado toda la vida empujando un carrito por un sueldo miserable. Pero entonces llegó Tony, con sus conocimientos, y ¿qué hizo? En 15 minutos, cambió la programación de sus subconscientes, puso lentes de láser, donde había muros y negruras. ¿Y qué ocurrió? Que sus 2 ancianos se transformaron en unos increíbles publicistas y se pusieron a ganar miles y miles de dólares. En 15 minutos, pasaron de la pobreza a la riqueza, del fracaso al éxito. ¿Te das cuenta de por dónde voy? Si te estás dando cuenta, sé que casi no podrás mantenerte sentado en el asiento de la emoción que estarás sintiendo. El amor, la salud, el éxito, el fracaso, la vida, la muerte, todo se decide en nuestro subconsciente. Hasta hace poco, veíamos al subconsciente como una caja negra. Sabíamos que tenía poder sobre nuestras vidas, pero sabíamos
cómo reprogramarlo, así que íbamos dando tumbos por la vida. Pero ahora sabemos que se puede reprogramar y estamos enseñándote a cómo reprogramarlo para obtener aquello que deseas. ¿Te das cuenta de lo importante que es esto para ti? Esto es lo más importante del mundo, porque las únicas limitaciones que tenemos son las que hay en nuestro subconsciente. ¿Y qué ocurre si las eliminamos? ¿Qué ocurre si sustituimos negrura por habilidad? Lo mismo que les ocurrió a los ancianos. Párate un momento a pensar sobre todo esto. Si hay algo que no te guste de tu vida, algo en lo que estés viviendo, situaciones negativas, es porque en esa parte de tu subconsciente tienes una negrura, un muro. Ahí donde necesitas una lente láser. Así pues, lo único que tienes que hacer es cambiarlo. Solo tienes que cambiar ese muro por una lente láser y obtendrás lo que deseas. Si tú quieres, puedes cambiar tu subconsciente, solo puedes hacerlo tú. Aunque la otra persona sea un maestro, no podrá cambiar tu subconsciente si tú no le dejas. El poder sobre nuestro subconsciente es siempre nuestro, solo nuestro, así que si una persona no quiere eliminar ese muro con el que tan a gusto está, no podemos hacer nada, menos que apartarla de nuestra vida. Solo quien quiere cambiar puede ser ayudado. ¿Verdad que ahora lo comprendes completamente? Esto es importante, no solo para ti, sino para todas las personas con los que trates. Hay gente muy agarrada a sus muros, está muy cómoda con sus negruras porque, en el fondo de su subconsciente, lo que desea es fracasar y sufrir, así que no deja que nadie cambie esa forma de sentir la vida bien. Esto te lo digo para que comprendas la limitación de usar este conocimiento que te estoy mostrando, pues puede ser que estés comenzando a pensar en cómo usar la bioprogramación para ayudar a los demás a mejorar su vida. Es bueno que comiences a pensar en ello, pero ten muy presente una cosa: a la hora de aplicar este conocimiento con los demás, tienes que saber que no puedes cambiar a los demás si ellos no quieren. Sin embargo, si la persona quiere mejorar, entonces el cambio es posible. Que se puede cambiar en nuestras vidas. Se puede cambiar todo. Todo, sí, todo lo que es humano, está regido por el subconsciente, y por tanto por nuestras estrategias mentales. Las estrategias mentales pueden cambiarse completamente. Así pues, todo lo que es humano puede cambiarse. ¿Y qué es todo lo que vivimos más que algo humano? Sí, piensa sobre esto, pues estamos en un mundo humano, donde todas las reglas son humanas, donde todo está hecho por humanos. Sé que puede parecer obvio, pero muchas veces es importante recordarlo. Las empresas a las que compras acaso no están dirigidas por personas. ¿Las leyes de tu país no están acaso hechas por personas? ¿Los libros religiosos que lees no están escritos por personas? ¿Las limitaciones que te han enseñado que existen no te las dijeron acaso humanos? Así pues, si te fijas, la situación social es algo marcado por humanos, por muchos humanos, es cierto, pero en el fondo, humanos. Así pues, todo lo que ellos pudieran hacer, estaba limitado por las negruras que tuvieran en su subconsciente. ¿Qué significa? Que eso que te enseñaron como limitación en realidad no es cierto. No existen límites. Si existen los autolímites, los límites autoimpuestos en el subconsciente, los límites que has puesto tú mismo, quizás por presión de la sociedad, pero los límites reales, no.
esos jamás existieron. ¿Recuerdas el capítulo 1? En realidad ni siquiera, la materia, es materia. Todo es energía. Así pues todo es posible. ¿Qué significa esto? Recuerda que es la realidad. Eso cambia para muchas personas, ¿verdad? Una persona negativa siempre dice que es realista y que no anda con sueños. ¿Por qué? Porque ella siente sus limitaciones, sus muros, como algo real. Pero eso no quiere decir que sean real, simplemente que lo sienten como real. Ese es el problema de los ogros. Sienten reales autolimitaciones que son meras ilusiones de su mente, meros muros que pretenden ocultar la luz de su estrategia divina natural. ¿Y cuál es el resultado? El que ya conocemos, los resultados que ofrecen su subconsciente. Te pondré un ejemplo. Durante años, trabajé para una empresa de productos nutricionales llamada Herbalife. Tienen un producto que permite controlar tu peso, es decir, que permite adelgazar a un gordo de una forma natural, rápida y eficaz. El producto te ayudaba a hacer eso, así que ser gordo no es ya un problema desde 1978. Sin embargo, el mundo sigue lleno de gordos. ¿Por qué? Porque ellos sienten que no existe forma con la que puedan adelgazar, así que se autocondenan a ser gordos. El reto en ese trabajo era demostrarles que el producto que vendías realmente adelgazaba. El producto realmente funcionaba, así que el problema no estaba en el producto, sino en el cliente. El cliente creía que estaba condenado a estar gordo, así lo sentía dentro de sí mismo porque así se lo decían sus estrategias mentales. Él mismo se había programado su subconsciente para estar gordo, así que el verdadero reto era luchar contra sus negruras internas. Era curioso ver cómo una persona con 100 kilos de sobrepeso se retorcía en el asiento, sudaba y gruñía afirmando que era mentira, que no podía ser, que el producto que vendías no podía hacer eso, que eso era una estafa, porque no creía a los 30 millones de clientes de la compañía que habían adelgazado con el producto. El problema estaba en el subconsciente del cliente. De hecho, como naturópata, conozco más de 1000 métodos para adelgazar, todos sanos, y más de 100.000, menos sanos. Entre ellos hay métodos médicos, dietas, productos naturales, imposiciones de manos, acupuntura, ejercicio físico, hipnosis y hasta meditación. ¿Qué significa eso? Que en realidad, existen literalmente miles de métodos para adelgazar. Así que quien está gordo, es porque quiere. Naturalmente, si preguntas a un gordo, y digo la palabra gordo, con cariño, no con desprecio circunflejo, ¿por qué está gordo? Te dirá que lo está porque no tiene otro remedio, y porque aún no se ha inventado el método para que adelgace. Eso es una mentira enorme, punto. Pero él lo siente como una verdad, porque dentro de su subconsciente tiene esa negrura, esa impronta negativa, como un muro, como una autolimitación. Así que, para él, es real. Es decir, esa persona está programada para ser gorda, y si admites sus argumentos, y dejas que te convenzca, te hará gordo a ti también circunflejo. Otro ejemplo, puedo darte con Market 2000. En esta empresa, verás una cosa muy similar. Market 2000 vende un producto, un curso, que enseña a las personas qué tienen que hacer para hacerse ricos, así de sencillo. Sin embargo, cientos de personas te dirán que es mentira, una estafa, que es imposible hacerse rico, y
etcétera. ¿Por qué? ¿Es que acaso no existe forma de hacerse millonario? Sí que existe. Yo tengo enumeradas más de 1,000 formas de hacerse rico, todas con distintas oportunidades, y existen muchas más. Entonces, ¿por qué se condenan a la pobreza y al sufrimiento? Porque están programadas para ser pobres, y se rebelan contra la posibilidad de no serlo. De igual forma que sus gordos, estaban programados para ser gordos. Hay personas que están programadas para ser pobres y otras que están programadas para ser ricas. Así de sencillo. Según estemos programados para una cosa, o para otra, eso obtendremos. En una ocasión, estaba yo paseando con mi esposa, estando esta embarazada, y de repente, a toda velocidad, un Citroën Sara salió a toda velocidad de un garaje. No había tiempo para apatarme, ni a mí, ni a mi esposa, y más con el riesgo que tiene dar un empujón a una embarazada, así que hice otra cosa. Sé bien que todo está en la mente, y que todo son limitaciones. Así que en menos de medio segundo, invoqué una fuerza, una estrategia mental, que los antiguos lamas llamaban piel de piedra, consistente en imaginarte, sentirte y vivir como si fueras una enorme montaña. ¿Qué ocurrió? El auto, a toda velocidad, chocó contra mi pierna. ¿Qué crees que ocurrió? Se escuchó un golpe enorme, tal y como si el coche acabase de chocar contra una farola. Después del golpe, el motor del auto se había parado igual que si hubiera chocado contra un muro. El auto estaba abollado y roto, y yo ni me había movido del sitio. Es más, mi pierna izquierda había absorbido todo el demoledor impacto sin sufrir ni el más mínimo daño. Mi pie no se había movido de su sitio, y no sentía nada de dolor. La conductora del auto estaba mirándome con los ojos como platos, así que simplemente le miré, y le dije: señora, hay que tener más cuidado al salir del garaje. Y seguí caminando tranquilamente, con mi mujer en mi brazo, para que ella no tuviera tiempo a reaccionar con susto ante la situación, pues los sustos pueden ser malos para los fetos. Al poco me puse a hacer un chiste, para tranquilizarla aún más, cariño, ¿te imaginas la cara que pondrá cuando te parte al seguro? ¿Con qué cara dirá que un peatón le abolló su choche de casi 200 caballos de potencia con solo una pierna? Seguro que eso no lo cubre el seguro. ¿Te imaginas? Seguro contra peatones demasiado duros. Circunflejo. ¿Puede un hombre parar un auto de 200 caballos, usando solo una pierna? Muchos ogros dirían no, pero un maestro diría ¿por qué no? Realmente, todo lo que podemos hacer, o no podemos, está definido por nuestro subconsciente. Si lo programamos de cierta forma, podremos obtener lo que queramos. Por ejemplo, yo me suelo reír mucho cuando escucho por la televisión a ogros afirmando que la telepatía, o la telequinesis, son cuentos para ingenuos, y que no existe demostración científica de que exista, y lo dicen creyéndolo, cuando desde 1929 existe la demostración científica de la existencia de todos esos poderes, y más, por el Dr. Rine, y la Universidad de Oklahoma, USA, como resultado de 25 años de estudios científicos irrefutables. Esa es una demostración científica, fruto de más de 2 décadas de estudio e investigación, certificada por notarios, avalada por jueces y tribunales, y sobre la que una de las universidades más prestigiosas puso su sello, y aún así, esas personas niegan la evidencia. Esos ogros son iguales que los que creen que no se puede adelgazar,
se autolimitan así solo por sus negruras internas. Otro ejemplo gracioso: en Estados Unidos, existen más de 100,000 levitadores registrados ante notario. En una demostración televisiva, 50 personas levitaban entre 15 centímetros y 6 metros durante varios minutos ante un notario. Al mismo tiempo, un atleta profesional intentaba saltar desde la posición del loto. Esto es algo imposible, y por eso se ponía al atleta, para que la gente viera que realmente no era cosa física, sino psíquica. Naturalmente, esto no es algo sorprendente para aquel que se informase de los estudios científicos sobre los poderes PSI de la mente, pues ya desde principios del siglo pasado, quedó todo más que demostrado. Aún y así, después de ver a esas personas levitando delante de sus ojos, en el programa de televisión, dos ogros hablaban sobre cómo eso era simplemente un salto físico. Ven cómo una persona levita hasta 6 metros, y se mantenía en el aire durante 15 minutos, y dicen que es un salto dado con los glúteos. Circunflejo, a eso sí que lo llamo yo locura. Circunflejo. Sin embargo, esas personas creían que eso era así, porque el muro, la impronta negativa que tenían en su subconsciente, era tan fuerte, que ni el ver la evidencia contraria, les permitía darse cuenta de lo contrario. Ellos sentían, dentro de sí, que las cosas eran como ellos piensan, y así lo afirmarían sin tapujos, insultando todo lo que tuvieran que insultar para defender sus ideas. Así pues, vemos que, en realidad, no poseemos límite alguno, y que los límites que tenemos son solo autolimitaciones, en forma de impronta mental, que hacen un muro delante de la energía, que nos permitiría tomar las acciones que nos darían los beneficios deseados. Si has leído la Biblia, recordarás que dice claramente: Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Esa es una buena forma de expresar que al hombre no le han puesto limitación ninguna, y que las limitaciones que tiene son solo las autoimpuestas, como muros dentro de su mente. Esas limitaciones son ilusiones. Puede ser que sean ilusiones muy fuertes, muy arraigadas, y que parezcan muy reales, pero en el fondo, son ilusiones falsas, y por tanto irreales. Si sabemos cómo reprogramar el subconsciente, entonces podemos conseguir cualquier cosa. Hace 200 años, se creía que las fobias eran incurables. Hoy sabemos que son solamente muros de nuestro subconsciente, con lo que si los retiramos, terminamos con las fobias. Por ejemplo, la PNL, programación neurolingüística, es una ciencia que, usando técnicas de reprogramación del subconsciente, elimina fobias en menos de 15 minutos. De igual manera, la hipnosis elimina otro tipo de males, partes del subconsciente mal programados, en solo unos pocos minutos. Por dar otro ejemplo, hace 50 años, se creía que las alergias eran una carga que se tenía que llevar toda la vida. Hoy en día se ha demostrado que son otro muro más en nuestro subconsciente, una parte del cerebro mal programada, con lo que, usando las técnicas de reprogramación adecuadas, podemos hacer que la reacción del cuerpo ante determinado patógeno deje de ser tan perjudicial. Así que, por eso, cualquier ciencia o arte que use técnicas de reprogramación puede eliminar alergias en 15 minutos o menos, sea esta la ciencia o arte que sea: PNL, hipnosis, reprogramación, etc. Cuando una persona cree que tiene que estar gorda,
no se da cuenta de que eso es solo un muro en su subconsciente. Cuando una persona cree que tiene que ser pobre, no se da cuenta de que eso es solo un muro en su subconsciente. Cuando una persona tiene que vivir enferma, no se da cuenta de que eso es solo un muro en su subconsciente. Cuando una persona vive sin amor, no se da cuenta de que eso es solo un muro en su subconsciente. Bioprogramar. ¿Qué es bioprogramar? Bioprogramarse la tecnología por medio de la cual cogemos la estructura mental de una persona, juego de improntas, convicciones, creencias y opiniones, y pasamos a conocerla. Así, una vez bioprogramamos a una persona, o una parte de ella, sabemos qué juego de estrategia mental posee para esa situación, y sabemos qué resultados ofrece esa estrategia mental. De esta forma, podemos tomar esa estrategia mental que tiene esa persona, e introducirla en otra para duplicar los resultados. O también podemos decidir sustituir esa estrategia mental en esa persona por otra que le aporte mejores resultados. Así pues, en realidad no existe fracaso o éxito, solo existen resultados. Cada estrategia mental da un resultado determinado. Si una persona hace malos anuncios de publicidad, es porque la estrategia mental que usa para crear anuncios da esos malos resultados. Así que, simplemente, si sustituimos esa estrategia mental por otra que dé los resultados deseados, tendremos a un buen publicista, como en el caso de los ancianos ex empujacarritos. Si una persona tiene mala puntería, es porque la estructura mental que usa para eso da malos resultados. Cambiamos esa estructura mental por otra de un individuo que dé buenos resultados y está. El proceso por el cual sacamos la estructura mental de un individuo, o la metemos en otro, se llama bioprogramar. Ahora, párate y pregúntate qué quieres conseguir en la vida y en qué facetas tu vida. Los límites no existen, así que si quieres algo, simplemente tienes que definirlo y luego reprogramar tu mente para que te permita obtener esos resultados. Algo más fácil. ¿Entiendes ahora la importancia de la teoría galáctica del subconsciente? Con la teoría galáctica, damos una forma, una imagen que nos permite visualizar cómo trabaja el subconsciente. Con bioprogramación, podremos cambiar la forma en que el cerebro procesa los pensamientos, por medio de cambiar las improntas, convicciones, creencias y opiniones. Es decir, estamos cambiando nuestro destino, pues en cuanto cambiamos el subconsciente, las circunstancias de nuestra vida cambian automáticamente. ¿Qué se puede hacer reprogramando el subconsciente? ¿Y qué métodos hay para reprogramarlo? Existen muchas formas de reprogramar el subconsciente. De hecho, cada día lo estamos haciendo, ya sea en mayor o en menor medida. Algunas de las formas con las que se puede modificar el subconsciente son: 1. La experiencia de los años, o método acierto-error, también llamado el método del tiesto. 2. Hipnosis. 3. PNL. 4. Cualquier arte o fe que utilice rituales. 5. Bioprogramación. La primera forma es la experiencia. Es una forma eficaz, pero lenta, muy lenta, tanto que suele necesitar de entre 10 y 20 años para alcanzar los resultados deseados. Por ejemplo, en cierta ocasión me puse a aprender Aikido con un maestro, discípulo directo del mejor maestro europeo de Aikido. Como era un profesor particular, dedicado exclusivamente a mí, le pedí que modificara un poco el método tradicional, el método por el que él había estudiado,
pues él había estado estudiando Aikido durante casi 20 años. Había practicado todos los días, probando, acertando, fallando, y modificando así su subconsciente a base de acumular pequeñas ocurrencias de acierto-error, es decir, pequeñas opiniones que se iban amontonando, día a día. En el entrenamiento normal, cada vez que se produce un acierto, creamos una opinión, la opinión de que hacerlo así es correcto. Y si tenemos un error, creamos la opinión de que hacerlo así es incorrecto. Así que, día tras día, año tras año, vamos fabricando cientos de opiniones, que, con el tiempo esas opiniones, se van uniendo para formar creencias. Creencias de cómo es correcto moverse y cómo es incorrecto hacerlo. Con el paso de los años, esas creencias van juntándose y creando convicciones de cómo hay y cómo no hay que moverse. Con el paso de aún más años, esas convicciones se juntan, creando improntas cristalizadas, y forman las improntas que te hacen, por fin, maestro. Esta forma de aprender es la que llamamos normalmente aprendizaje convencional, método prueba cierto error, o el método japonés del tiesto. Se llama tiesto, porque tienes que seguir unos patrones muy estrictos, para crearte las mismas opiniones que tu maestro, por su mismo camino, y por tanto, con sus mismas limitaciones. Esa es la primera forma. Sin embargo, a mí no me gusta meterme en tiestos autolimitadores, así que le pedí que me lo explicara de otra forma, y mientras tanto yo me informaba con videos del maestro fundador del Aikido. Al poco tiempo, lo que hice fue bioprogramar mi propio subconsciente para que la fluidez de los movimientos se duplicara en mí. Así pues la cosa cambió ligeramente. ¿Qué ocurrió? Normalmente los aprendices responden con movimientos programados, te hacen un ataque determinado, y respondes con una defensa determinada. Esto causa que si te enfrentas a un oponente que sea de un nivel menor que el tuyo ganes, pues sabes qué llaves usará contigo, y qué defensas usar contra él. Lo mismo ocurre al revés. Si te enfrentas a un oponente con un nivel mayor que el tuyo, entonces él te ganará, pues sabe qué defensas utilizarás ante sus ataques, y podrá contestar con las contrallaves, que causarán tu derrota. Sin embargo, yo hice una cosa distinta. Yo busqué la estrategia mental del Aikido que vi en los videos del maestro fundador y luego la bioprogramé dentro de mí. El resultado es que pronto mi maestro no sabía cómo reaccionar. Yo ya no reaccionaba con las llaves normales, sino que simplemente reaccionaba con la fluidez que es el verdadero espíritu del Aikido, de tal forma que mi maestro estaba cayendo continuamente al suelo. Pronto paró, y se puso a decirme: repite esta llave que me has hecho, y la anterior. Y así seguimos, repitiendo las llaves que iban surgiendo. El resultado, la mitad de aquellas llaves no existían. Ni él, ni su maestro, las conocían. ¿Por qué? Porque no eran parte del tiesto en que habían aprendido, eran simplemente el resultado, la estrategia mental, que yo encontré en el maestro original del Aikido. ¿Qué ocurrió? Circunflejo, pues que mi maestro se extrañó tanto, que se negó a darme más clases de Aikido. Su orgullo había sido herido porque, en teoría, un aprendiz no podía tirar al suelo al maestro durante toda la clase, y eso hería su orgullo. Sabía yo más teoría que él, conocía más llaves, tenía su experiencia. No, y realmente considero que él podía enseñarme muchísimas cosas, pero por desgracia, él no conocía cómo funciona el subconsciente, por eso no podía saber que el aprendizaje real y eficaz
no consiste en estar probando, fallando y acertando durante años, como un burro, sino que consiste en encontrar la estrategia mental de éxito del maestro original y bioprogramarla dentro de tu subconsciente, para conseguir así el éxito automático. Si estás analizando estas palabras, seguramente hayas ya visto qué puntos hay en común entre esto y lo que se te enseñaba en las 4 patas de la mesa, ¿verdad? Demos un paso más y apliquémoslo al mundo de los negocios. Ganar dinero por internet o en el mundo físico es un oficio, una habilidad, igual que la publicidad, el aikido, romper bloques de hielo o cualquier otra habilidad que pueda tener un ser humano. Así pues, el éxito es algo que se puede moldear y por tanto reproducir en tu subconsciente, consiguiendo así el éxito automático. Esto se aplica a absolutamente todos los sectores de la vida: amor, salud, dinero, sexo, empatía, poder, especie y fe. Supongo que ya te habrás dado cuenta de lo importante que este descubrimiento puede suponer para tu vida. Pero antes de darte acceso a estrategias mentales de éxito probado, creo que es muy importante que entiendas completamente cuáles son las habilidades de la mente. Y para eso, creo que tengo una parábola muy interesante para ti. Cuando comencé a sacar mi titulación oficial en hipnosis, tenía ya más de 15 años de experiencia sobre el tema. En forma de autodidacta, había estudiado miles de técnicas orientales, tanto lama como budistas, meditación, etc. También había estudiado las antiguas técnicas de hipnosis occidentales, incluso aquellas técnicas que correspondían a los magos, y que constituían parte de un conocimiento obscuro y prohibido para muchos. Así que cuando comencé los estudios oficiales, tenía ya una buena base sobre la que trabajar y de hecho conocía de primera mano gran cantidad de experiencias que no son habituales en la concepción occidental. Sin embargo, aprendí mucho en ese curso, muchas lagunas que tenía se completaron, y la concepción con la que surgí fue mucho más sólida y completa, sobre todo por algunos de los datos que me dieron durante el curso. Por ejemplo, hasta entonces tenía yo la creencia de que, manipulando correctamente el subconsciente, es posible hacer cosas como curar la vista a un miope, curar la sordera, adelgazar y hacer 1000 cosas más. Cosas que había visto yo hacer a sanadores con técnicas que describiré más adelante. Entonces, me encontré con que muchas de esas cosas están ya demostradas científicamente, y que por medio de la hipnosis se pueden hacer con el apoyo de la ciencia. ¿Cuál sería mi sorpresa al ver que hechos como los siguientes son datos científicos producidos por las universidades más prestigiosas del planeta? Yo ya sabía que por medio de la hipnosis se tiene la capacidad de anestesiar el cuerpo sin usar químico alguno, solo el poder puro del subconsciente. Esto era ya sabido, pues se utilizaba ya en el antiguo Egipto. Sin embargo, en 1940 se demostró científicamente en la Universidad de Brooklyn que el subconsciente tiene la capacidad de anestesiar el cuerpo, con más poder del que posee la anestesia química. A un grupo de estudiantes se les hipnotizó, y se les dio la sugestión de que su brazo estaba totalmente anestesiado. Acto seguido un ayudante les atravesaba el brazo con una aguja, y los sujetos no presentaban dolor. Naturalmente, la aplicación de ese conocimiento tiene cotas casi ilimitadas. La anestesia química produce miles de problemas y complicaciones, incluso la muerte.
en las operaciones convencionales. Utilizar este conocimiento en los quirófanos reduciría el coste de las operaciones y de las complicaciones que pueden surgir. De hecho, el doctor Escudero, http://dr.escudero.com utilizó esta rama de los conocimientos de la hipnosis para crear una escuela de pensamiento, la noesilogía, técnica con la que operan desde 1972 en quirófano sin ninguna anestesia. El paciente se mantiene totalmente consciente mientras el cirujano le abre, le corta, le opera y le cierra, y sin que éste sienta ningún dolor, y sin que se use ningún tipo de anestesia química, solo lo que llamó anestesia psicológica. Imposible. Seguramente si le preguntas a 1000 cirujanos, 900 te dirá que es totalmente imposible operar sin anestesia química. Sin embargo, para un hipnotizador, la eliminación del dolor es algo habitual. Y para los discípulos del doctor Escudero, operar sin anestesia química, solo con anestesia psicológica, es lo más normal del mundo. ¿Por qué? Porque descubrieron cómo modificar el subconsciente del paciente para que éste no sienta dolor. ¿Recuerdas a los yogis indios? ¿Recuerdas cómo toman espadas y largas agujas y se agujerean el cuerpo de una parte a otra? ¿Recuerdas cómo se tumban sobre camas de clavos? ¿Qué poder de la mente crees que usan? Así pues, vemos ahora, a la luz de la ciencia, que estos a los que los ogros criticaron e insultaron llamándolos chamanes, charlatanes y cuentistas, eran en realidad hombres sabios, que sabían cómo modificar su subconsciente para no sufrir dolor alguno. ¿Qué más hay que aprender de miles de sabios que están siendo discriminados por los ogros? Sigamos con hechos científicos. Por ejemplo, los doctores Charcot y Brein demostraron que la fatiga, es decir, el cansancio muscular producido por el deporte, es algo totalmente psicológico. Por muy real que parezca, un sujeto hipnotizado puede estar haciendo enormes cantidades de ejercicio, sin parar, comer, dormir, ni beber, durante días a días. Esos mismos sujetos estudiados no podían hacer, normalmente, más de 30 minutos seguidos de ejercicio porque caían rendidos, pero bajo hipnosis, corrían durante días y días sin mostrar ningún signo muscular de cansancio. ¿Es esto algo nuevo? Ya era sabido que una técnica lama consistía en que el lama pensaba: quiero cruzar el país corriendo, cerraba los ojos y comenzaba a correr. Estaba corriendo durante semanas, meses, sin parar, sin despertar, sin comer, sin beber, y seguía corriendo, hasta que llegaba al lugar de destino, totalmente fresco y descansado. El Dr. Eysenck ha demostrado científicamente, usando dinamómetros, que bajo hipnosis se puede aumentar fácilmente la fuerza del sujeto en un 43%. Eso significa que un culturista o un deportista de powerlifting, capaz de levantar 200 kilos, pasaría a levantar 283 kilos tras solo 15 minutos de hipnosis. Muchos atletas darían un brazo por poder tener ese avance en solo 15 minutos. ¿Es esto algo nuevo? Desde hace milenios los maestros de artes marciales aseguran que el hombre normal no usa ni el 1% de su fuerza. Así tenemos que un muy anciano maestro, algo así como un saco de huesos con unos músculos menores a los de un niño, después de concentrarse durante unos instantes, es capaz de romper grandes bloques de hielo, talar árboles usando solo su mano y de un solo golpe, o levantar piedras tan enormes
que, ni entre 10 jóvenes musculosos, pueden mover. Personalmente, creo que el Dr. Eysenck no profundizó mucho en sus estudios. Si sus sugestiones hubieran sido más poderosas, habría superado el 43% fácilmente. A partir de los estudios orientales, considero que el hombre normal usa solo una centava parte de su fuerza. Sin embargo, lo importante, para la persona occidental, es que ya se ha demostrado, científicamente, que manipulando el subconsciente, podemos aumentar la fuerza. También Muller de Gemann y Bend, de Leipzig, demostraron que el rendimiento muscular de los sujetos bajo hipnosis aumenta en forma espectacular, consumiendo mucho menos oxígeno. Más que demostrado está que por hipnosis se puede modificar el latido del corazón, la respiración, y los contenidos químicos de la sangre, y de todo el cuerpo, así como regular la tensión arterial. Un experimento muy interesante realizado por Clembies y Everard muestra cómo con unas pocas sesiones de hipnosis se regula la tensión arterial circunflejo sin dietas ni medicamentos, solo con sugestiones. Asimismo se pueden hacer regresiones para que el sujeto recuerde cosas que no se acordaba, como recordar la matrícula de un auto que vio hace más de 10 años. También se ha demostrado cómo por hipnosis se quitan alergias. Dr. Steele y Einstein, más cosas que se pueden modificar con solo ordenarlo al subconsciente. Por ejemplo, el Dr. Artland desarrolló una técnica de hipnosis que permite restaurar la vista a los míopes. Los sujetos míopes perdidos circunflejo tenían que leer el periódico pegándolo a sus caras. A 30 centímetros, solo veían una mancha, pero con las gafas correctas, podían leer hasta 1,82 metros de distancia. Después de hipnotizarlos, esos mismos sujetos podían leer todo el periódico a 1,82 metros de distancia sin usar gafas. El Dr. Mason demostró cómo bajo hipnosis se puede aumentar la agudeza auditiva hasta límites increíbles. Y, en general, se ha demostrado que se pueden realizar todo tipo de modificaciones sobre tanto la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el dolor, el oído, el equilibrio, etc. ¿Qué significa todo esto? Que está más que demostrado que, en realidad, todo lo manda el subconsciente. Es que yo tengo gafas, porque mis ojos están defectuosos. Sí, claro, y yo voy, y me lo trago circunflejo. Si esto es así, como es que después de hipnotizarte, y darte las sugestiones correctas, ves perfectamente? La cuestión no es que tus ojos estén mal, sino que tu subconsciente está programado para ver mal, y por eso ves mal. Si se cambia la programación de tu subconsciente, entonces tu subconsciente corregirá tus ojos, verás bien. ¿Te vas dando cuenta? En realidad, no existen limitaciones. Todo es cuestión mental. Piensa en lo siguiente. Tomemos cualquier ejemplo de modificación del subconsciente por hipnosis. Por ejemplo, la sugestión de la anestesia es un tipo de sugestión que implica que cierta variable del sentido del tacto sea ignorada por el cerebro. También hay otros tipos de sugestiones que pueden variar la precisión de los sentidos, se amplía la capacidad visual, la capacidad del oído, se viaja en el tiempo, se altera la capacidad del sabor, es decir, tal parece que de esta forma, lo que estemos haciendo, sea introducir comandos, órdenes, en el superordenador que es la mente, ¿verdad?
¿Y qué parece que estemos haciendo? Parece que le estemos ordenando modificar los valores de los sentidos. Imaginemos que en estos momentos, estuvieras sentado delante de una computadora, ¿de acuerdo? Si estiras la mano hacia tu monitor, y aprietas el botón de brillo, puedes reducir o aumentar la capacidad de brillo de tu pantalla, ¿cierto? Si mueves el volumen de tus altavoces, cambiarás lo fuerte que suene el sonido, ¿verdad? Si mueves el control del micrófono, podrás variar la sensibilidad con que ese micrófono capta el audio, es decir, estarás modificando lo bien que oye el ordenador. ¿Es correcta la metáfora? Si muevo los controles correctos de mi ordenador, entonces podré variar la precisión con que mi webcam hace que mi ordenador me vea, ¿verdad? En todos esos casos, lo que estoy haciendo es introducir comandos en el ordenador para que modifique sus sentidos y para que vea mejor o peor, escuche mejor o peor, para que el ratón sienta mejor o peor. Si hacemos el paralelismo y decimos que el cerebro es un supercomputador que controla los sentidos del cuerpo humano, entonces sería lógico decir que según introduzcamos unos comandos u otros, modificaremos estas percepciones, ¿verdad? Entonces con la sugestión adecuada, podremos hacer que se sienta más o menos, se haga más sensible al dolor, o más insensible. Consiguiendo la anestesia psicológica, podremos hacer que el ojo vea mejor o peor, igual que en el ejemplo en el que el miope hipnotizado leía el periódico a 1,82 metros de distancia. Podremos hacer que el cerebro busque en su disco duro un archivo de una fecha anterior y lo reproduzca. Regresiones. Podremos hacer que una persona escuche con mayor precisión, escuchando el contestador que hay en otra habitación o causándole una sordera psicológica. Si esta parábola fuera correcta, sería correcto pensar que todo lo anterior tendría que poder ser hecho por medio de la hipnosis, ¿verdad? Y como tanto tú como yo sabemos que se puede, pues está demostrado científicamente, entonces tal parece que la hipnosis es una herramienta que nos permite introducir comandos directamente en el gran supercomputador que es el cerebro, ¿verdad? Que parece una conclusión lógica y correcta. Así que, simplemente, hemos de conseguir, de algún modo, que sus comandos lleguen al supercomputador, y entonces este los ejecutará. Fíjate, si en mi ordenador, que tiene el VIA Voice 8 de IBM y que me permite dictarle las órdenes, yo le digo al ordenador sube el volumen, él sube el volumen de los altavoces, y si le digo baja el brillo del monitor, él lo hace, ¿verdad? Si yo tomo a un sujeto hipnotizado, y le digo aumenta el oído, lo aumentará. Si le digo vas a escuchar menos, lo hará, y se producirá poco a poco una sordera psicológica, ¿cierto? Entonces no estamos modificando los valores de los sentidos. Imagínate lo siguiente, imagínate que tu ordenador tiene una webcam, pero resulta que tu hijo se pone a jugar con el ordenador y te cambia algo. Así que cuando vuelves a usar la webcam para hacer videoconferencia, ves que la imagen es muy borrosa, te han cambiado la configuración. Así que llamas al técnico en informática, que es algo así como el médico de tu ordenador, y le dices que lo arregle. Ahora imagínate que el técnico abre su maletín y saca unas gafas. Le está poniendo las gafas al ordenador. Después de probar varios juegos de gafas te mira a ti, que estás con la boca abierta hasta el suelo circunflejo, y con toda la cara del mundo, te dice: señor,
Ya está arreglado, mire con qué claridad ve la imagen en el monitor. Y eso es un técnico en ordenadores. Lo único que tenía que hacer es abrir el programa de configuración de la webcam y modificar las variables para que la webcam enfocara correctamente. Quizás solo tenía que apretar un botón titulado recargar valores iniciales. Y sin embargo, ¿qué ha hecho? Ha actuado como un médico circunflejo, es decir, en vez de modificar la programación del ordenador, se ha puesto a ponerle gafas a la cámara. ¿Te das cuenta? Realmente un técnico en humanos tendría que hacer lo mismo. Señor, veo desenfocado. Dice el paciente. No se preocupe. Mire aquí. Ahora haga mentalmente este ejercicio de reprogramación del subconsciente. Dice el técnico. Pasan 5 minutos. Ah, ya veo bien. Muchas gracias, doctor. Circunflejo. ¿Te das cuenta? Cuando alguien me dice lo avanzada que está la medicina actual, a mí me viene a la mente la imagen de esos físicos de la Edad Media, porque como sabes a los médicos de la Edad Media los llamaban físicos. Ellos veían al enfermo, y tuviera lo que tuviera, le hacían una sangría, es decir, le sacaban la mitad de la sangre del cuerpo, si es que eran de un bestia. Circunflejo. Yo quiero mucho a los médicos, porque hacen lo que pueden, y dedican su vida a ayudar a los demás y a salvar vidas con toda su dedicación y con lo que los medios actuales les permite. Pero lo cierto es que el nivel de tecnología real que vivimos hoy en día no es tan distinto al de cuando te sangraban cada media hora. Después de todo, ¿has visto curar alguna vez a un miope por hipnosis, PNL, o cualquier otra ciencia o arte de reprogramación del subconsciente? Sin embargo, científicamente está demostrado de que es la forma correcta. ¿Te das cuenta? Porque se siguen utilizando técnicas de medicina que son tan tontas como poner unas gafas a la webcam de tu ordenador, porque la gente no sabe usar su subconsciente, así que usan métodos incorrectos en vez de métodos eficaces. Lo eficaz es variar la configuración de tu ordenador para que la webcam enfoque como debe ser. Circunflejo. Lo incorrecto es ponerle gafas al ordenador. Circunflejo. Pero, simplemente, aquel que cree que en la vida hay límites, está por definición condenado a utilizar métodos incorrectos y a cometer fallos. Eso sí, se equivocará con toda su buena intención. El médico que pone gafas a un paciente no lo hace con mala intención, lo hace porque sinceramente cree que los ojos del paciente tienen una visión limitada, y entonces actúa como buenamente puede. Sin embargo, si nos damos cuenta que los límites no existen, que son una ilusión de la mente, causada por creencias o convicciones que nacen de estudios científicos incompletos. Ve mal porque la pupila tiene una forma incorrecta. Sí, señor, eso es cierto. Pero ¿por qué tiene esa forma, la pupila? Porque el subconsciente le ordena que tenga esa forma. Dígale usted al subconsciente que ordene a la pupila tomar la forma que tiene que tomar y entonces desaparecerá el problema. Pero por Dios, no le ponga gafas a mi ordenador. Circunflejo. Esto, como tú sabes, es aplicable a todo. ¿Que escucha mal? No es problema del oído, es problema de la programación del subconsciente. Cambie esta programación y solucionará el problema. Esto es como decir, mi ordenador escucha mal. No, señor, la cuestión es que su ordenador tiene al mínimo el volumen
Suba un poco la barrita del volumen, y verá que bien escucha su ordenador. Pues idem. Así pues, esta es la potencialidad de la teoría galáctica. Si queremos algo, amor, salud, dinero, simplemente, modificamos la forma del subconsciente, los valores del ordenador mental y lo obtenemos. Los límites, son ilusiones, no existen, son solo malas configuraciones en el superordenador que es el subconsciente. Modifiquemos esos parámetros, y obtendremos aquello que deseemos. Bueno, por hoy te dejo que medites todo esto. Seguramente tendrás que leer este capítulo 2 o 3 veces para asimilarlo totalmente, pues puede ser que toda tu concepción de la realidad se esté ampliando, y que estés viendo un futuro con muchísimas más opciones delante de ti. En cuanto lo hayas meditado, pasaremos al siguiente capítulo, y comenzaremos a aprender cómo se puede modificar nuestro subconsciente para mejorar nuestra vida. Por cierto, ¿qué tal te sientes al saber que puedes ser todo aquello que desees ser, con solo modificar el subconsciente de la forma adecuada? Circunflejo, ¿qué tal te hace sentir el saber eso? Ya has completado el día 2 del seminario de bioprogramación. ¿Qué te ha parecido? Lee todas las veces que necesites este día 2 hasta comprenderlo completamente. Algunas personas necesitan estudiar la teoría galáctica durante 30 días antes de comprenderla. Yo estoy seguro de que tú necesitarás mucho menos tiempo, pero dedica todo el que necesites hasta comprenderla en forma completa. Cuando comprendas la teoría galáctica, comprenderás cómo puedes conseguir todo lo que desees en tu vida. Es el mayor secreto que puedes llegar a comprender, quizás el más importante de tu vida. Un abrazo, Fénix.